Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en InnoAmay. Gracias por sintonizar y Karen y José Manuel, muchas gracias por acompañarnos. No olviden nuevamente compartir este video, este podcast con quienes les parece pueda interesar. Vamos a tener una conversación muy interesante sobre el data science, la inteligencia artificial y cómo utilizarla en casos prácticos para la toma de decisiones, la investigación de mercados, generar más conocimiento sobre las y los consumidores. Nuevamente, bienvenida Karen, Chief of Data Science de Aleph Consulting and Data Science. Es correcto. José Manuel, sí. Head of Data Science, ¿correcto? Sí, de tecnología. Perfecto. Está bien. Pues muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por compartir un poco de su sabiduría. De inicio, siempre nos gusta aprender sobre las personas que nos acompañan y conocer un poco el trasfondo. ¿Por qué no empiezas tú, Karen? Me gustaría saber ahora dónde estás, cómo has llegado ahí, cómo es que te enfocaste al Data Science y cómo es que llegaste con Aleph. Pues muchas gracias por la invitación inicialmente y sí, efectivamente, ya llevamos, de mi trayectoria profesional, llevo 13 años, a punto de cumplir 14 años, muy metida en el área de estadística, hoy día Data Science, ¿no? Pero justo yo empecé en empresas de investigación de mercados globales, muy reconocidas, siempre en el área de estadística. Entonces, siempre he estado yo muy envuelta en todo el tema de los datos y han sido datos de diferente índole, ¿no? Desde ventas, consumo, equity de marca y que finalmente después de un rato de estar en investigación de mercados, paso al área de publicidad, de los medios publicitarios y ahí empiezo a ver que hay también un montón de datos, ¿no? Ya no nada más datos de encuestas, sino datos de cualquier índole de medios publicitarios, ¿no? Y obviamente con toda esta expertise y ahí junto con JM que somos socios, pues finalmente empezamos a formar Aleph Consulting and Data Science, que justo lo que queríamos es dar un tema consultivo de, ¿tienes datos? ¿Qué puedes hacer con esos datos? Que hoy día los datos son sumamente relevantes para la toma de decisiones. Pero esa es brevemente mi trayectoria profesional. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Karen. Y José Manuel, cuéntame, ¿cuál es tu historia? Sí, claro, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar acá. Creo que coincido con Karen en que nos encanta participar en todas las actividades de AMAY. Creemos en la organización, creemos en la investigación de mercados, entonces siempre participamos en la medida de lo posible. Yo tengo 10 años trabajando en Data Science y haciendo estas cosas. Yo empecé desde becario y pues escalé creo que rápido hasta posiciones de más responsabilidad. En ese tiempo pues yo siempre he sido como de más habilidad técnica, vamos a decirlo, ¿no? O sea, lo mío es programar, lo mío es aterrizar la propuesta, ejecutarlo. Y hace unos 6 años tuve la fortuna de conocer a Karen y a Juan Carlos, que son los socios fundadores, y empezamos el proyecto de Aleph Consulting and Data Science. Ayúdenme a entender un poco respecto a la ciencia de datos, el Data Science. Es un término que, pues, te puede decir, ha estado de moda en los últimos años, definitivamente, y de manera creciente. Sin embargo, ¿cómo es que lo definen ustedes? ¿Lo definen otras instituciones, otras personas que puedan referir? Y ya que hiciste la alusión, Karen, me interesa también mucho saber cómo es diferente el Data Science al análisis estadístico de información, de datos, como típicamente lo hacemos en la investigación. Este justo Data Science para nosotros es más una herramienta, o sea, es un conjunto de habilidades, herramientas técnicas y donde justo la parte del análisis estadístico vive dentro del Data Science, o sea, no son mundos por separado, sino al contrario. Lo que sucede es que ha evolucionado la estadística o las matemáticas incluso de forma
de años, pues finalmente se han vuelto más relevantes y han tenido que evolucionar. Pero no es que vivan en mundos separados, al contrario. Para nosotros ciencia de datos, pues finalmente son diferentes habilidades, diferentes técnicas, diferentes soluciones. De repente, incluso en el tema del data science, de repente hay discusiones de, bueno, ¿en qué tenemos que programar? Pues realmente no es que tengas que programar en algo, sino en qué te sientes más cómodo, dónde te sientes con mayores habilidades. Y también, pues hay que unirlas con la parte del negocio, porque puedes ser muy buen programador, pero si no entiendes la parte del negocio, pues cómo aterrizas esas ideas o estos proyectos de forma numérica. Y la estadística, pues es un corazón que está dentro, que finalmente, pues igual, o sea, esta parte de pruebas de hipótesis, regresiones, timings y algoritmos que en la industria de investigación de mercados conocemos, pues finalmente sigue viviendo, sigue existiendo. Yo creo que la diferencia está en los sistemas computacionales, ¿no? Yo, aparte de trabajar acá en Aleph, también me dedico a dar clases de todo esto. Y justo esta pregunta siempre la respondo. ¿Dónde viven los datos? No, o sea, viven en una base de datos. Entonces, pues nada, tienes que saber de algoritmos, tienes que saber de lenguajes de programación, tienes que saber, antes decíamos herramientas de computación, pero hoy en día ya hablamos de ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque pues ya sabes que con el tiempo los profesionales pues van empujando su profesión, van añadiendo más retos, y entonces los retos ahora es el análisis de algoritmos, por ejemplo, y el análisis de algoritmos pues es algo que es típicamente y 100% de ciencias de la computación. Entonces ahí es donde ya nos estamos saliendo completamente de estadística. ¿Qué tiene que ver estadística con construcción de algoritmos, implementación de tecnologías, o incluso lo que siempre platicamos, ¿no? Oye, implementación de soluciones en servicios en la nube, ¿no? Pues eso no es algo que sepa un estadístico. Y la conversación sigue, ¿no? Porque también podrías argumentar, bueno, pues es que eso ya lo hace más un ingeniero. Sí, pero es que la característica definitiva de ciencia de datos es la construcción de un producto, ¿no? Decimos, bueno, pues a ver, ¿el análisis estadístico sirve? Sí, sí sirve. Y como muy bien dijo Karen, es una herramienta dentro del universo de ciencia de datos. Pero el análisis estadístico tiene como objetivo responder preguntas. Ciencia de datos tiene como objetivo la creación de productos, ¿sí? Y ese producto pues va a ser una cajita negra. ¿Y dónde va a vivir? Pues va a vivir en la nube. Pues va a vivir en una aplicación en tu celular. Va a vivir en... Y los ejemplos que siempre tenemos, ¿no? Que el algoritmo de recomendación de Netflix, el algoritmo de recomendación de Spotify, pues esos son productos de data science. Entonces ahí está la diferencia. De acuerdo, muy bien, muy bien. Y ahí vas en la dirección correcta, porque te quería preguntar efectivamente cuáles son como las principales aplicaciones o cómo se generan aprendizajes de valor a partir de la ciencia de datos. Ya mencionaste estos algoritmos de recomendación personalizada. ¿Tienes algunos ejemplos más que puedas compartir? Sí, fíjate que nosotros en nuestra experiencia creo que algo que nos gusta mucho es ayudar a entender a los clientes, ¿no? Como trabajamos mucho y muy cercano con empresas de investigación de mercados, una de las cosas en las que creo que más brilla el data science es justamente en entender al cliente, ¿no? O sea, desde el customer journey, de, oye, a ver, desde que el cliente se está imaginando en generar una compra de tu producto o de tu servicio hasta que lo ejecuta, ¿qué pasó en el medio? O sea, creo que esa es una aplicación muy interesante, pero también, pues, herramientas más tradicionales, más típicas del análisis estadístico, ¿no? Un modelo de regresión para predicción, ya sea de ventas o de tamaño de mercado, o la misma inferencia, ¿no? O sea, diseño de muestras y estimación de parámetros a nivel poblacional. Entonces, creo que las principales aplicaciones de data science está, lo que más hemos visto es en este sentido, pero creemos y sí estamos súper convencidos que incluso da para más, ¿no? Platicábamos dentro de las ideas que tenemos, pues imagínate un tracking, un estudio que sea continuo. No, hombre, eso da para un montón de análisis. Lo puedes hacer incluso en real time, y eso ya entra dentro del área de ciencia de datos. ¿Cómo lo haces para que sea real time? Entran las encuestas, automáticamente entran las partes de las validaciones y automáticamente se refleja, ¿no? Entonces, ese es un tipo de aplicación. O incluso, platicando ahí con JM, decíamos, los modelos de segmentación. En Research hacemos muchos modelos de segmentación,
Pero ¿qué tal si ponemos ese modelo de segmentación que clasifica todo el CRM, que es la base de los consumidores de su comportamiento, y cada que tengan un nuevo cliente, automáticamente ya te lo clasifica? Y vas viendo cómo va de forma gráfica, cómo va haciendo esa transaccionalidad de cada uno de los individuos y ya agrupados, lo agrupas súper bien, ¿no? A veces creo que nos quedamos en ya hice mi modelo de segmentación, hice mi presentación y ahí quedó, ¿no? Hay quienes hacen los simuladores, que son muy, muy prácticos, pero también puedes meter esa cajita negra, agarrarla y ponerla en la nube. Entonces ya cuando tienes un cliente nuevo, y rápidamente el cliente le hacen algunas preguntas y ya, ¡pum!, ¿no? Rápidamente puedes ahí clasificarlo ahí. Es otro tipo de aplicación. Vaya, qué interesante. Entonces, si entiendo bien, típicamente trabajan con datos o bases de datos que o ya se tienen, ya existen, ya se están levantando, ya de por sí hay un rastreo de esa información, o también hay levantamiento particularmente ad hoc hacia sus proyectos de consultoría o de ciencia de datos. Pues hay de todo, ¿eh? O sea, no tenemos un solo tipo de datos, ¿no? O sea, hoy nos puede llegar ya el levantamiento de una encuesta, por ejemplo, y ya es más bien el qué modelo como valor agregado podemos generar, ¿no? Ese puede ser uno. O, por ejemplo, hay otros que ya tienen un DMP, o sea, toda su información y el traqueo de diferentes consumidores, y es de, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos hacer, por ejemplo, modelos de Customer Journey, ¿no? ¿Dónde está la transaccionalidad? O de repente si nos ha tocado desde construir bases de datos desde cero. De, oye, necesitamos la lista, a lo mejor, de ferreterías, plomerías, porque vamos a hacer un levantamiento a cierto sector de la industria. Entonces, ahí, desde conseguir los datos, pues, ¿qué hacemos, no? Pues hace un web scraping a ciertas páginas de internet para conseguir dónde está la mayor concentración de forma geográfica las ferreterías, y a partir de ahí, pues hacer un muy buen diseño muestral, por ejemplo. Sí, justamente lo único que puedo extender de la respuesta de Karen súper bien es, además las empresas se están dando cuenta del valor de sus datos. Entonces sí, hemos visto en los últimos años, como bien dijo Karen, cuando comenzamos con la consultoría, pues nos tocaba ver datos regados por todos lados y luego nuestro trabajo era nada más juntarlos. Pero las empresas ya están haciendo eso, ¿no? De manera interna ya tienen a sus ingenieros y empiezan a tener su data concentrada, ¿no? Y su data concentrada de distintas fuentes, desde sus medios digitales, sus medios tradicionales, su CRM, por ejemplo, y también pues todo lo que tengan agregado, ¿no? Si tienen datos de finanzas, pues también esos datos los vamos a integrar. Y entonces hay muchísimos avances en la concentración de datos. Y eso, pues, para todos es una excelente noticia, porque se suele decir que el trabajo de un científico de datos es 80% limpieza de datos, ¿no? Y eso, pues, es una mala noticia, porque entonces te estoy diciendo que si a mí me contratas, solo voy a estar haciendo 20% del trabajo para el que me contrataste. El otro 80% es limpiar los datos. Entonces las empresas se dieron cuenta de esto, se dan cuenta que no vale la pena y están haciendo mucho esfuerzo, de verdad que sí, para juntar la información. Y pues justo por eso, como bien dice Karen, nos toca de todo, ¿no? O sea, Data Science lo puedes aplicar, sí, para investigación de mercados, pero lo puedes aplicar para recursos humanos, para evitar la rotación de personal, lo puedes usar para finanzas, para tus proyecciones de ventas, lo puedes utilizar para producto, para gestión de inventarios, etcétera. Entonces, está muy interesante todo lo que está pasando hoy en día. También queremos hablar un poco de la inteligencia artificial, sí. Y ahí me interesaría saber, pues inicialmente, ¿hasta dónde entienden ustedes o definirían ustedes llega la ciencia de datos y a partir de dónde se habla de inteligencia artificial? Como para determinar un poco, ¿no? Y pues cómo y dónde entra la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial para generar aprendizajes para las marcas y organizaciones. Creo que ahí, híjole, no hay un ABC, ¿no? Normalmente le llaman ciencia de datos y ahí puede entrar incluso la parte del área de inteligencia artificial, o luego la dejan afuera y está al lado lo de ciencia de datos. Realmente no hay un ABC, no hay algo claro desde mi punto de vista, y JM seguramente
va a comentar un poco más al respecto, pero finalmente la inteligencia artificial, pues sí, tiene parte de, oye, tengo que saber ciencia de datos, pues claro, porque debes de saber la construcción de las bases de datos, cómo están, qué hay y todo, pero también debes de saber de análisis estadístico, porque son de repente cajitas negras que debes de aprender a calibrar. Y porque trae ahí ya algoritmos que finalmente alguien se encarga así de desarrollarlos desde cero, pero finalmente sí tienes que ver de qué forma lo alimenta, cómo se calibra y sobre todo qué resultado vas a querer tener. Entonces volvemos a lo mismo, no lo veo tanto separado, sino para mí todo esto está entrelazado, está unido. Lo que pasa es que es un equipo de trabajo. Que eso de repente también llegan a pensar, ¿no? Oye, yo quiero un científico de datos que me haga inteligencia artificial, que me haga análisis estadístico, que me haga la presentación, que me haga reporting, o sea, empiezan tantas cualidades que dices de, oye, no, es que realmente necesitas un trabajo en equipo, necesitas especialistas que tengan diferentes funciones y entre todos van a echar a andar a lo mejor un modelo de inteligencia artificial, pero cada quien tiene sus habilidades como sí, un trabajo en equipo. Prácticamente. Sí, la verdad es que es un reto que yo creo que toda la comunidad de data science y de inteligencia artificial, al menos en México, están todavía como aprendiendo a configurar sus equipos, ¿no? Por ahora lo que sí tenemos claridad todos es en que un departamento de inteligencia artificial o de data science tiene que atender al negocio y como tal tiene que estar en paralelo a los niveles más altos, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, también está el término de data governance, que es todas las políticas que existen alrededor de el manejo de datos dentro de una organización para poder dar ventajas competitivas, ¿no? Desde el análisis de datos. Pero pues eso significa que, a ver, si yo soy el data scientist de tu empresa, pues me vas a tener que abrir las puertas de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, yo necesito datos, o sea, con eso trabajo. Entonces necesito poder ver casi todos los datos que hay a nivel empresa para poder generar los aprendizajes, ¿no? Entonces es un requisito que Data Science tenga un alto nivel jerárquico, digamos, y ya después ahí dentro lo que decía Karen, de bueno, y entonces que inteligencia artificial va a estar aquí dentro de Data Science, va a estar en paralelo, va a estar por ahí abajo, va a estar por arriba. Es complicado y la verdad es que sí, al menos hoy en día se están probando muchas configuraciones, ¿no? Las empresas más exitosas en este tipo de implementaciones, pues por supuesto son las empresas tecnológicas que conocemos, ¿no? Más allá de las que están en Estados Unidos, pensemos en empresas, al menos a nivel LATAM, que lo están logrando, ¿no? Yo puedo pensar en las grandes de retail, por ejemplo, los Coppel, los Electra, y también estrellita y puntos y mención honorífica Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre que compite directamente contra Amazon y lo está logrando, ¿no? Y lo está logrando justo porque tiene muchísima innovación en tecnología. Entonces son casos de éxito que vale la pena estudiar un poquito y revisar cómo le están haciendo ellos para generar soluciones y sobre todo para ayudar a sus negocios desde un data-driven business. De acuerdo, pues ya que fuiste a los casos de éxito, platícame un poco más qué historias tienes, qué aventuras tienes que nos puedas compartir, dónde han llevado, ya sea con aplicaciones de data science en general o en lo particular, pues claro, nos interesa también la inteligencia artificial. Gracias. Pues de hecho voy a estar participando en Ideas Amay y voy a tener ahí un espacio para dar una historia y podría platicarte un poquito de ese, ¿no? Tuvimos un cliente, aquí sí. Sí. Tuvimos un cliente que sí, no, la verdad es que por NDA no podemos decir, creo que ni la industria a la que pertenece ese cliente, pero nos encargó de desarrollar una inteligencia artificial que pudiera reconocer los productos de un ticket, ¿no? Entonces imagínate que tú vas a la gasolinera, cargas tu gasolina y entonces le tomas foto a tu ticket y reconoce, pues cargaste de este tipo de gasolina y cuál fue el monto, ¿no? Y cuál fue tu tipo de pago. Y la idea era que esto se vaya a una base de datos y entonces en base de datos, como decía Karen, pues puedes tener el tracking en tiempo real. Si esto se lo pones a un panel, pues ya está interesante, ¿no? Ya tienes a 600, 800 personas que te están alimentando esta base de datos con sus consumos de, pues mira, de sus compras en farmacia, de sus compras en el súper, de sus compras en gasolina, de sus
pues, cualquier cosa que te genere un ticket, ¿no? Entonces, la verdad es que lo hicimos, lo desarrollamos, lo pusimos a prueba, todo estuvo súper bien y llegó el día del lanzamiento y justo el día del lanzamiento todo salió mal, pero así todo salió terriblemente mal. Y lo que pasó fue que Ley de Murphy, sí, exactamente, y a todo lo que da. Y pues obviamente todos corrimos en círculos, hubo mucho estrés. Y pues el problema no era nuestra inteligencia artificial. El problema es que la gente te subía fotos del ticket al revés. O la foto era muy oscura. O la foto estaba chueca. O no se leía bien el texto. Pues no, pues claro, nosotros entrenamos la inteligencia artificial con tickets perfectamente bien fotografiados. Ya sabes, centraditos, cuadrados, súper padres. Y entonces ahí, pues nuestro aprendizaje de hecho fue que pues sí necesitas al humano, ¿no? O sea, las inteligencias artificiales están creando muchísimas soluciones muy interesantes. A mí parte de mis funciones acá en Aleph es estar al pendiente de nuevas tecnologías para ver, oye, qué cosa podemos implementar, a adoptar nosotros para ofrecer a nuestros clientes. Y entonces, pues sí, claro, hay inteligencias artificiales que componen música, que hacen pinturas, que te hacen textos. Y eso está padre, está curioso. Pero ya hoy en día, si ahorita googleas, ya puedes contratar una inteligencia artificial que te haga tus copies. Entonces olvídate de estar sentado pensando en tu pieza publicitaria y sabes que yo soy un banco y quiero decir algo como el banco con más confianza. Pues olvídate de eso ya te lo puede generar una inteligencia artificial, ¿no? Hace poco fuimos a un evento justo de inteligencia artificial y me encantó un ejemplo que pusieron de una persona que dijo, quería replicar la foto antigua de mis ancestros, una foto de la época de la revolución, porque los rasgos faciales pues casi no se notaban, o sea, casi no se notaba el rostro, ¿no? Entonces lo metió dentro de una inteligencia artificial y nos decía, encuentran cuál es el detalle de esta foto. Y pues todo el mundo lo veía pues no, yo creo que se ve bien. Y ya cuando nos explica, porque él pues, es el experto, dice, si se fijan y le hacen zoom al rostro, el rostro debe de que sea una persona con rasgos mexicanos, trae rasgos asiáticos. Entonces, ¿cómo? Y son detalles que finalmente a lo mejor tú que no eres el experto en diseño, pues no lo notas, dices, pues quedó bien. Pero ya cuando te empiezas a fijar y dices, cierto, traes rasgos asiáticos. Ese algoritmo que traía, pues claro, una base de datos de imágenes de personas asiáticas y no traía nada de rasgos latinoamericanos. Entonces, ¿cuál iba a ser el resultado? Pues claro, una foto de mexicanos, pero con rasgos asiáticos. Entonces, ese tipo de cosas, pues finalmente, ¿quién se encarga de meter la información? Pues una persona. Pero bueno, igual ahí nosotros pues estamos siempre a favor de experimentar, de hacer nuevos experimentos con nuevos proyectos, justo basándonos en qué momento vemos la oportunidad de meter un modelo de inteligencia artificial. ¿Es prudente o no meterlo? ¿O nos podemos esperar un poco? De acuerdo, y qué bueno que te vas por ahí, Karen, porque me interesa mucho esa parte. Cuando buscamos diseñar estudios, proyectos de investigación de mercado, consultorías, etcétera, mucho se vende por el rigor metodológico, ¿no? Típicamente queremos saber cómo es exactamente que vamos a levantar la información, qué información vamos a levantar, cuál es nuestra hipótesis, cómo vamos a validar o rechazar la hipótesis, a través de qué tipo de análisis, a través de qué fórmulas, qué variables vamos a revisar, etcétera, etcétera. Y entonces esto es como una parte elemental de la investigación de mercados, por lo menos del aspecto cuantitativo, ¿no? Ahora, viendo que la inteligencia artificial típicamente es una caja negra hasta para quien mismo lo use, ¿no? La ingeniera, el ingeniero, el analista, la analista. ¿Cómo podemos entonces incorporar esto que pues finalmente no sabemos exactamente cómo la red neuronal ha llegado a la conclusión a la que ha llegado? Una cosa es que generemos una imagen o una serie de imágenes, que compongamos una música, etc. Otra cosa es que lleguemos a validar o rechazar una hipótesis de mercado. Entonces, ¿cómo trabajamos o cómo trabajan ustedes con eso en la práctica diaria?
Ahí depende completamente del cliente, ¿no? De qué es lo que quiere lograr y cuál es la pregunta de investigación, ¿no? Aquí yo creo que la palabra importantísima es investigación, ¿no? Porque como decía Karen, ¿no? Oye, necesito un algoritmo que clasifique a mis consumidores en tiempo real. Bueno, pues entonces ahí a lo mejor no nos interesa tanto qué hay dentro de la caja negra, lo que nos interesa es que esté funcionando bien. Entonces, pues ahí esa es la cuestión, esa es la pregunta de investigación. Pues eso resolvemos. Oye, no, ¿sabes qué? Más bien a mí sí me interesa saber cuáles son las variables que me permiten diferenciar a mi consumidor. Pues entonces ahí no podemos tener una caja negra. Ahí la pregunta de investigación es otra, es cuáles son las variables importantes, ¿no? ¿A dónde le vas a inyectar publicidad? ¿O cómo vas a mejorar tu comunicación con tus clientes? ¿O a qué target vas a reforzarle incentivos a la compra, ¿no? Entonces, pues si esa es la pregunta de investigación, pues no podemos tener una caja negra. Necesitamos un modelo que sí nos dé justamente esas respuestas. Entonces ahí, por eso decía yo, la palabra clave es investigación. Y más bien el trabajo del data scientist es decidir qué algoritmo, qué herramienta de todas las herramientas que hay, cuál va a utilizar que atienda mejor tu necesidad. Y yo creo que ya me estás adelantando a la siguiente pregunta. Vamos ahí en buen camino, bien encarrilados, porque lo que a mí me interesa mucho respecto hacia la ciencia de datos, inteligencia artificial, ¿qué tanto opinan que van a llegar a sustituir la investigación, digamos, más clásica, más ad hoc, más primaria, o qué tanto son o van a ser un sustituto que potencialice la investigación de mercados como tal? ¿Cuál es como la relación de investigación ad hoc y todo el trabajo con datos como lo aplican ustedes? No lo va a sustituir, sino se tienen que empezar a integrar. Vamos a seguir teniendo estadística tradicional, llamémoslo así, porque en algunos casos las bases de datos son muy pequeñas y en algunas industrias es muy pequeña. O sea, a todos nos encantaría tener imágenes a lo mejor de enfermedades y tener miles o millones. Y creo que todavía no podemos, si bien existen, no existe un almacenamiento y también por protocolos de seguridad de la información y todo que esté abierto al público. Entonces, finalmente, ese tipo de cosas, pues tienes una muestra, te dan una muestra, o tienes que sacar ahí algún levantamiento o algo para poder tener una recopilación. Entonces, yo no diría que todavía no estamos en el camino de hacer una sustitución, sino va a ser mayor innovación. Comparto la visión de Karen. O sea, hay puntos en que, pues no, a ver, o sea, sí, las inteligencias artificiales, la ciencia ficción, el día que llegue Skynet, todavía falta mucho, ¿no? Entonces, pues mientras no tengamos Skynet, el muestreo, pues un humano lo tiene que hacer. Otro ejemplo es el Automated Machine Learning. A ver, que hace unos años, y ya todos nos olvidamos del pobre del SPSS, porque ya todos nos fuimos, hay que aprender Python, hay que aprender R, ¿no? Pero el SPSS era una buena herramienta. Lo que pasa es que de pronto quedaba corto para cierto poder predictivo, para cierta robustez estadística. Pero ahora lo que va a pasar es que va a haber otros nuevos softwares, nuevos SPSS, que le des un clic y listo, ya te hizo tu K-means o ya te hizo tus componentes principales y además se conectó en automático a tu base de datos que ya las empresas ya organizaron, porque decíamos que ya lo están haciendo. Y entonces el Machine Learning pues te sale en automático, ¿no? Y tu modelo predictivo te sale en automático. Entonces, de todas formas, necesitamos un profesional que entienda todas esas cosas y que sea el que le esté dando clic, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos siendo en research una posición privilegiada en el sentido de que, al menos por ahora, no veo tan amenazado nuestro trabajo, vamos a decirlo, por las inteligencias artificiales, porque hay que pensar, ¿no? Hay que llegar a conclusiones y ni siquiera nos estamos metiendo con todo lo quali, ¿no? En lo quali, pues no hay forma, hay mucha sensibilidad ahí en lo cualitativo. Entonces, es una herramienta que sí hay que aprender a usar porque está muy interesante, pero al menos nuestra profesión, mientras siga siendo investigación, vamos a necesitar pensar antes que dar clics o escribir Python. Pues muy bien, José Manuel, me parece que esto es la palabra de cierre
la frase de cierre con excelencia, pero sí quiero agregar como última duda o pregunta, para las personas que ya les llamó la atención, que les interesó la temática, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Cómo se pueden educar? ¿Cómo pueden aprender más respecto a la temática de la ciencia de datos? Pues hay desde foros, hay muchísimos foros en Facebook. Fíjate que la comunidad normalmente está en Facebook. Está más en Facebook que en LinkedIn. En LinkedIn, ¿no? Sí. Sí, entonces hay desde memes que finalmente todo el mundo ahí comenta. Entonces ahí yo sugiero que se metan y que estén leyendo papers. Igual hay diferentes congresos que se llegan a dar a nivel mundial de inteligencia artificial. En México acabamos de tener uno que la verdad el LATAM AI. Exacto, sí. Entonces finalmente hay mucha información. Creo que el día de hoy es un tema más de estar escuchando, de estar aprendiendo, porque hay muchísimos foros, no hay algo exclusivo, la verdad. Yo les recomendaría, además de seguirnos en redes sociales, porque pues sí compartimos contenido de todo esto. Como dice Karen, hay grupos que son las comunidades de ciencia de datos, hay grupos que son más grandes que otros, pero son fáciles de encontrar. Nada más te metes a Facebook, buscas ciencia de datos y te salen todos los grupos. El que tenga más seguidores, ahí te metes, ¿no? Y ya ves qué tan activo es el grupo. Y pues un poquito en línea con esta idea de que tenemos que estar evolucionando con las tecnologías, busquen en TikTok. O sea, yo no sé si han visto, pero yo estoy muy sorprendido de que los algoritmos de búsqueda de TikTok están superando a los de Google, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. No sé cómo le va a pegar al ad en Google, pero de verdad, si te metes a TikTok y buscas Data Science, te sale una cantidad de contenido y en todos los países y en todos lados. Entonces, pues sí hay que estar al tiro con las nuevas tecnologías y lo de ahorita es el TikTok, entonces no lo subestimen, pueden buscar ahí. Y en TikTok en porciones digeribles. Sí, y además en formato que es lo de hoy. Ok, perfecto. Oigan, y a Aleph, dijiste sus redes sociales, ¿dónde los puede encontrar? Tú te la sabes. Sí, en todas estamos como AlepDS, en todas, estamos en Twitter, en Facebook y en LinkedIn, ¿no? Y próximamente ya en TikTok, porque igual la página Aleph, así igual está como alepds.com. Muy bien, muy bien. Pues perfecto, muchísimas gracias, José, muchas gracias, Karen, un enorme gusto, gracias por compartir. Y ya estamos un poco ansiosos de conocer más de este caso que mencionan que van a presentar en Ideas. Yo temo que este video ya no va a salir antes de Ideas, así que pues si ven este video, pues revisen los videos de Ideas que encuentren también en el canal de la AMAE. Muchísimas gracias, Super. Un abrazo a todas y todos y a ustedes muchas gracias por compartir.